tardes. Me presento, mi nombre es Fernando Gros. Mi email es fgros@udesa.edu.ar. Les cuento brevemente qué es lo que vamos a estar cubriendo en el seminario de estadística. Son 5 clases que vamos a tener esta semana, la que viene y la otra. Hoy vamos a estar viendo introducción a algunos conceptos, el concepto de población, concepto de parámetros que son estadísticos, concepto de frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, qué es un histograma, qué es una media, una mediana, qué son los cuartiles, percentiles, moda, varianza, todos conceptos básicos que se usan en estadística. La idea es que si ustedes nunca vieron alguno de estos conceptos, me pregunten, no se queden con dudas. La idea es que podamos interactuar. Vamos a ver algunos ejemplos también, cómo se aplica. En la segunda clase vamos a estar viendo el concepto de variables aleatorias, que es una densidad o una distribución, la esperanza o la varianza de una variable aleatoria, y distintos momentos de la variable aleatoria y covarianza entre dos o más variables aleatorias, la covarianza cuando uno trabaja con varias variables aleatorias, y el concepto de correlación. Los momentos están asociados a la media, a la varianza, son los primeros 2 momentos, y el tercer y cuarto momento se usan menos, pero en algunas ocasiones se usa en finanzas, también los vamos a estar cubriendo, que tienen que ver con la simetría del tercer momento y la kurtosis el cuarto momento. En la tercera clase vamos a estar viendo el concepto de probabilidad, diagramas de Venn, unión, intersección, complemento de eventos, probabilidad condicional y la regla de Bayes. En la cuarta clase vamos a estar viendo conteo, que son combinaciones, permutaciones, la distribución uniforme, la binomial y Poisson. Y en la última clase vamos a estar viendo otras distribuciones, la chi cuadrado, t de student, la f, el teorema Celtrán del límite y cálculo de probabilidades. Este programa está subido a Campus Virtual, no sé si todos tienen acceso a Campus Virtual, pero lo pueden bajar de Campus Virtual. Acá tienen clase por clase qué es lo que recomiendo de bibliografía, y el material también lo van a encontrar en Campus Virtual. Las clases van a estar subidas a Campus Virtual, vamos a estar siguiéndolas acá y ustedes la pueden leer antes de la clase. ¿Alguna pregunta? Bien. Va a haber un trabajo final, ese va a ser el mecanismo de evaluación, que va a ser un trabajo domiciliario al final de las 5 clases, después de las 5 clases. ¿Sí? Bien. Pasemos entonces a los temas de hoy. Bien, ¿qué es estadística? Bueno, estadística es un concepto amplio que abarca a todo lo que se refiere a datos y a los métodos que se utilizan para analizarlos, para describir los datos. La estadística descriptiva se refiere a cómo una gran cantidad de datos se convierten en información útil y de fácil comprensión para resumir características de las mismas. Por ejemplo, si tenemos los precios diarios de una acción durante varios meses y nos interesa conocer el rendimiento, tener un Excel con cientos de datos o miles o capaz millones de datos sería de muy poca información. Sin embargo, si uno pudiera calcular la media, el desvío estándar, con solo 2 números uno ya puede tener una noción de qué es lo que nos están diciendo esos datos. Es información útil que, digamos, uno se perdería mirando cientos o miles de observaciones. Inferencia es un término que se refiere a los métodos que se utilizan para hacer predicción o estimaciones y sacar conclusiones que tengan un fundamento estadístico. Esto es, digamos, algo que uno lo ve en trabajos empíricos. Uno, cuando hace algún tipo de estimación, uno quiere saber si eso que estimó, por ejemplo, en finanzas nos interesa saber si un parámetro es 0 o no cuando querés explicar una variable y con una variable x. Si la pendiente en esa relación, supongamos que hay una relación lineal,
entre y y x, que es lo que estamos suponiendo. Si esa pendiente es 0, básicamente lo que nos estaría indicando es que x no explica a y. Entonces no tendríamos un buen modelo para explicar a y con x, particularmente, ¿no? El caso de una pendiente igual a 0. Bueno, en la práctica esto se puede testear científicamente con lo que se llaman test de hipótesis, y un poco a esto se refiere, digamos, a hacer inferencia, o también, por ejemplo, tener un intervalo de confianza para un parámetro que uno quiere estimar. Población, concepto de población incluye, una población es un concepto que incluye a todos los miembros de un grupo en particular. En general pueden haber infinitas realizaciones en una población. Puede ser, las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Ahora, una muestra son los datos que disponemos y sobre los que vamos a sacar conclusiones acerca de la población. O sea, la idea básicamente es que nosotros a la población nunca la vamos a conocer, pero que todo lo que vamos a tener va a ser una muestra, y en base a esa muestra vamos a querer sacar conclusiones acerca de la población. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Bueno, es aquí donde nace la estadística como ciencia. Querer acceder a datos de la población, a información de la población, puede ser extremadamente costoso, pero si trabajando con una muestra uno puede acceder a información que sea bastante, digamos, que tenga muy poco error, sea bastante certera, bienvenida sea la estadística. Por ejemplo, lo vamos a ver mucho este año, cuando ustedes vean una encuesta acerca de la intención de voto de algún candidato, muchas de las encuestas tienen 1000, 1200 observaciones y tienen márgenes de error de un 2-3%, más o menos 2-3%. Con 1200 personas que estás encuestando en todo el país, vos podés tener una buena encuesta de la intención de voto a un candidato. Bien, pasemos a otro concepto, el de parámetros. Los parámetros son características descriptivas de una población. Por lo general, los parámetros no se observan. Y es ahí donde entra la estadística en juego. Digamos, nuestra intención va a ser estimar esos parámetros. Los parámetros están relacionados a la población, son características de la población. Nosotros, con nuestra muestra, vamos a tratar de estimar esos parámetros. Concepto de estimador, o también llamado estadístico, en inglés sample statistics, es la medida que usaremos siguiendo algún criterio estadístico basado en la muestra con la que trabajemos del parámetro que nos interese. Por ejemplo, nos puede interesar conocer el rendimiento promedio de un portafolio que replica Merval. Este sería un ejemplo de parámetro. Nosotros podemos tomar una muestra de un determinado periodo y calcular el rendimiento promedio. Y tendrías un rendimiento promedio en base a una muestra. Ese sería nuestro estimador o estadístico del rendimiento promedio del Merval. No tenemos todos los datos del Merval. No es, digamos, todos los datos desde que existe el Merval, sino nuestro estimador está basado en la muestra que estamos usando. Pasamos a otro tema, el de construcción de una frecuencia de distribución. ¿Qué es una frecuencia de distribución? Bueno, supongamos que tenemos notas de un examen de un grupo de 20 alumnos y estas son las notas 47, 58, 86, 91, 16 sobre un total de 100 puntos, ¿no? Cada examen. O sea, va de 1 a 100, este es el puntaje que obtuvo cada uno de los 20 alumnos. El primer paso consiste en determinar el tamaño que queremos darle a cada intervalo. Nosotros vamos a dividir esta muestra de 20 alumnos en intervalos y el primer paso consiste en determinar cuál es el tamaño que queremos darle a cada intervalo. Vamos a clasificar los datos en 4 intervalos. El primero va con puntajes de 1 a 25, el segundo de 26 a 50, el tercero de 51 a 75 y el cuarto de 76 a 100. Entonces lo que vamos a hacer es, en una hoja, vamos a anotar 1 a 25, 26 a 50,
51 a 75, 76 a 100. Y vamos a ir nota por nota y vamos a hacer una barrita, un palito, vamos a poner nota por nota, digamos, si la cantidad de ocurrencias. Entonces uno va, por ejemplo, 47, ponemos un palito acá. Siguiente, 58, sería un palito acá. 86, 91, 16. ¿Me siguen? Bien. Y eso lo hacemos con las 20 observaciones y acá calculamos entonces cuántos palitos hay en cada intervalo. Y eso es lo que se llama la frecuencia. Y digamos, si lo hacemos tendríamos 2, 5, 7, 5, 7 y 6. La suma de esto es 20. ¿Sí? Esto suma 20, que son los 20 exámenes, no se nos escapó ninguno. Y digamos, esto es lo que se conoce con el nombre de frecuencia. Después hay otro concepto que es el de frecuencia relativa, que serían estos, digamos, estos valores, la frecuencia, pero como porcentaje del total. Por ejemplo, 2 de un total de 20 sería el 10%. Esa es la frecuencia relativa. 5 de un total de 20 sería 25%. Otro concepto es el de frecuencia acumulada. Cuando hablamos de frecuencia acumulada, nos estamos refiriendo a cuántas observaciones hay en el intervalo del cual estamos hablando y en todos los intervalos con observaciones con valor menor a ese, o sea, para arriba. Por ejemplo, la acumulada sería, acá es 2 más 5, 7. Acá sería estos 7, que es 2 más 5 más 7, 14. Y acá sería 20. Esa es la acumulada, frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada relativa es esto mismo como porcentaje del total. Entonces acá tenemos el cuadro, ocurrencia, frecuencia, la frecuencia relativa, la acumulada y la frecuencia acumulada relativa. ¿Y preguntas? Bueno, un histograma es un gráfico que representa la distribución de frecuencias. La frecuencia relativa, según los intervalos que se hayan confeccionado. Entonces acá tenemos los 4 intervalos y acá tenemos el porcentaje, esto va de 0 a 1. Entonces acá tenemos 10%, 25, 35 y 30. Que sería estos valores, ¿sí? Lo que estamos graficando. Y eso se lo llama histograma. Uno también podría hacer un gráfico de la frecuencia acumulada relativa. La frecuencia acumulada relativa siempre va a tomar el valor 1 o 100% para el intervalo con mayores valores. Bien. Cambiamos de tema. Medidas y estadísticos más utilizados. La media poblacional es uno de los más utilizados. Para una población de n observaciones, la media poblacional es un promedio de todas las observaciones en la población. Suponiendo que tenemos n observaciones en la población, sería de la variable x, sería la sumatoria dividido n, y se lo suele representar con la letra mu. Muchas veces la media poblacional no es conocida. Digamos, acá yo pongo una cuenta, una fórmula, pero muchas veces, digamos, esta fórmula no es algo que podamos calcular. No conocemos todos esos datos, o capaz son infinitos datos y no los conocemos. Pero la letra mu se la suele reservar en los trabajos empíricos para describir la media poblacional. Si disponemos de una muestra de n observaciones, entonces nosotros podemos calcular el promedio de esas observaciones y este sería nuestro estimador de la media. Y esto se llama media muestral. En general se define con una x barra. La media muestral es la sumatoria de las x. La sumatoria va de igual a 1 hasta n, o sea, esta sería x1 más x2 más bla 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 más xn dividido n, ¿sí? Es un promedio simple. Y
digamos, esto es algo que siempre vas a poder calcular en la medida que tengas una muestra. Siempre vas a poder calcular la media muestral de una variable. Y en base a este x barra uno va a tratar de, digamos, sacar algún tipo de conclusiones que te puedan ser útiles acerca del mu, de la media poblacional. ¿Se entiende? En general, la media poblacional es algo que no vas a conocer nunca y vas a usar tu x barra para, digamos, tener alguna noción de qué podría llegar a ser esa media poblacional. ¿Preguntas? A la media muestral a veces también se la llama la media aritmética o promedio simple o directamente promedio, ¿sí? Bien, la mediana es otro concepto muy usado. La mediana es el valor en una muestra que satisface que el 50% de las observaciones toman un valor menor y el otro 50% de las observaciones toma un valor mayor. O sea, es justo, digamos, sería la observación que queda justo en el medio. No es el promedio, o sea, lo que estás diciendo es que el 50% toma valores menores a ese valor, el 50% toma valores mayores. Por ejemplo, en una muestra de 101 observaciones, si vos las ordenás de menor a mayor, 101 observaciones, la mediana, una vez que las ordenaste, sería la observación 51. ¿Por qué? Porque de la 1 a 50 tenés 50 observaciones, después estaría la mediana, que es la número 51, y de la 52 a la 101 tenés otras 50 observaciones. ¿Ok? La mitad de las observaciones te quedan con valores menores al valor que toma la observación 51, la otra mitad con valores mayores. ¿De acuerdo? Si la muestra tuviera 100 observaciones, ahí tendrías que calcular digamos, un promedio entre la observación 50 y la 51. Porque, digamos, olvídense por un segundo de la 50 y la 51. De la 1 a la 49 tenés 49 observaciones. De la 52 a la 100 tenés otras 49 observaciones. Las dos que quedarían en el medio sería la observación 50 y la 51. Entonces uno calcularía un promedio entre esas dos. Y eso sería la mediana. A veces se vuelve un poco engorroso, digamos, cuando uno tiene que hacer las cuentas a mano, tener que fijarse, bueno, si hay una cantidad par o impar de observaciones en tu muestra, pero digamos, esta sería la manera de hacerlo, más allá que, digamos, muchos software te lo calculan directamente. Bueno, la explicación es un poco esta que les acabo de dar. Digamos, si la muestra tiene un número de observaciones n, que una vez que las ordenaste de menor a mayor, la mediana se va a calcular como el promedio de la observación n sobre 2 y la siguiente, n sobre 2 más 1, cuando n sea par, o será el valor n más 1 dividido 2 cuando n sea impar. ¿Sí? Si n fuera 101, 101 más 1 es 102, sobre 2, 51. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Sería la observación 51. Y si n fuera par, n 100 sería el promedio entre la número 50 y la 50 más 1, 51. ¿Ok? Algunas cuestiones que quiero que noten es que cuando hablamos de la media, del promedio, todas las observaciones son usadas en su cálculo, todas, cuando calculas el promedio. ¿Sí? Era sumarlas todas y ir por n. Una característica también de la media es que la suma de todas las observaciones en la muestra, cuando vos sumás las observaciones y le restás el x barra, la media, o sea, si vos hicieras la sumatoria de xy menos el x barra, esto te va a dar 0 siempre, básicamente por definición de lo que es el x barra. Si uno tiene sumatoria de igual a 1 hasta n de los xy menos x barra, esto uno lo puede abrir así, sumatoria de xy menos sumatoria de x barra y ¿qué va a ser esto? ¿Qué va a ser la sumatoria de x barra? De igual a 1 hasta n. Este símbolo que nos está diciendo es que estamos sumando
un número que va a ser x barra. Imagínense que x barra es 10. Acá estarías haciendo 10 más 10 más 10 más 10. ¿Cuántas veces? N veces. Esto te va a dar n veces x barra. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Y qué es la sumatoria de xy? La sumatoria de xy también es n veces x barra. ¿Por qué? Porque x barra era la sumatoria de xy de igual a 1 hasta n dividido n. Si ustedes pasan este n multiplicando acá, n veces por el promedio es la suma de todas las observaciones. De manera que esto es igual a esto y esto es 0. ¿Sí? O sea, sumar sobre una variable en desvíos de su promedio, eso da 0. Eso es un truco que muchas veces se usa en finanzas, en estadística, de normalizar una variable para que tenga media 0. Si vos a una variable le restás su media, esto va a tener media 0, promedio 0. Esta sumatoria es 0. ¿Sí? Claro está que lo que vos estás sumando acá son todas las observaciones, restada esa media, calculada con todas esas mismas observaciones. Acá no te falta ninguna observación ni te sobran observaciones. Estás usando todas. ¿De acuerdo? ¿Pregunta? Bueno, y la media aritmética, el promedio, es único. Hay un único valor. Algo que quiero que noten es que si alguna de las observaciones fuera un valor extremadamente alto, eso te va a afectar el promedio. Te lo va a afectar, digamos, si alguno de los x fuera un outlier, un valor extremo, eso te va a afectar el valor de la media. Mientras que no te va a afectar a la mediana. Si vos tenés un outlier, ese número en particular no te afecta a la mediana. ¿Por qué? Porque en la mediana vos estás diciendo, estoy mirando el 50% que queda a la derecha con valores mayores, esa observación, el 50% que queda con valores inferiores. ¿Se entiende? ¿Sí? No te afecta a la mediana. Desde ese lugar, en general, a la hora de reportar información, es muchas veces más conveniente reportar la mediana en lugar de la media. Por esta razón, ¿no? Que, digamos, si estás haciendo una encuesta y alguien te contesta un número rarísimo porque no entendió la pregunta o el concepto de lo que le estás preguntando, digamos, eso te va a afectar la media y no así la mediana. Les quiero mostrar este informe. Este es un informe que elabora el Centro de Investigaciones en Finanzas de la Universidad de Itela. Se llama Encuestas de Expectativas de Inflación. Esto, digamos, sale en los diarios todos los meses, cada vez que sale este informe. Y, digamos, lo que dice, este es el informe de marzo, que salió hace una semana. La expectativa de inflación sube a 40% en marzo. Y acá lo que informan es la mediana. Entonces, quiero mostrarles en este gráfico uno puede ver, bien, vamos, en este gráfico se ve más claro. En amarillo está la información de febrero de 2019, en gris la de marzo de 2019. Entonces acá, digamos, tenemos básicamente la frecuencia relativa de cada uno de los que fue encuestado. Entonces, casi un 5% de las personas respondieron, esto sería un 5% de inflación. Un 4% de las personas dijeron que iba a haber un 4% de inflación de acá a los próximos 12 meses. Esa es la pregunta que les hacen. Es más, esto está detallado acá al final. La pregunta que les hacen en la encuesta es una encuesta, digamos, con un método particular, es telefónica, les dice comparando los precios de ahora con los precios de un año hacia adelante, alrededor de qué porcentaje espera usted
que en promedio los precios suban en los próximos 12 meses. Digamos, básicamente le están preguntando, bueno, ¿cuál es tu expectativa de inflación? Entonces, esta es la respuesta y si contesta que no sabe, le cambian la pregunta y les dicen ¿cuántos centavos sobre cada peso espera usted que en promedio los precios suban en los próximos 12 meses? Digamos, porque acá está la palabra porcentaje y capaz, digamos, la persona que están encuestando no entiende el concepto de la palabra porcentaje. Y bueno, esta es la respuesta que dan. Y claramente si alguien dijera 300%, bueno, difícilmente haya 300% de inflación, pero eso afectaría a la media, ¿sí? No así la mediana. Entonces, a la hora de reportar la información, es importante reportar la mediana. Lo que pueden ver en este informe es que la mediana aumenta de 30% a 40% de febrero a marzo. Según el promedio, las expectativas de inflación suben 3,9 puntos porcentuales respecto de la medición de febrero y se ubican en 40,8%. ¿Sí? Esa es la media. En los últimos 4 años, la mediana de la inflación esperada fue 40% en un mes. Nunca fue mayor a 40% y menor a 40% en 47 meses, de los 48 meses de los últimos 4 años. Básicamente, digamos, en este informe lo que están contando es que las expectativas de inflación aumentaron y, digamos, están en un máximo de los últimos 4 años. A ver si se puede agrandar. Bien. Acá no se llega a ver, pues está chiquito, pero básicamente lo que tenemos acá es la última observación está acá en 40, esta es la mediana, ¿sí? 40. Y en esta línea que se va moviendo con bastante más volatilidad, esa es la media. La mediana en general dan números redondos, da 30, 35, 40. Por lo general, la gente contesta números redondos, en general termina siendo números redondos, porque la mayoría de la gente va a estar contestando 30, 35, 40 o 25, alguno de estos números, ¿sí? ¿Preguntas? Bien. Bueno, la moda es el valor en la muestra que presenta el mayor número de ocurrencias. Por ejemplo, en el ejemplo este de los exámenes, si vamos para atrás, sería el valor 67. Es el único puntaje que aparece 2 veces. O sea, dos alumnos obtuvieron 67 puntos y eso se lo llama la moda. Es la observación con mayor ocurrencia. Es 67. Aparece 2 veces, 67 y 67. La moda no tiene por qué ser única. Pueden haber 2 modas. Pueden haber 2 notas que tuvieron 2 ocurrencias, ¿sí? Dos calificaciones que aparecen 2 veces u cualquier otra posibilidad. La media ponderada o promedio ponderado es un promedio en el que las observaciones no necesariamente tienen el mismo peso. Digamos, cada observación tiene un peso distinto. Digamos, esto es algo que estamos acostumbrados. Si tenés que calcular la nota
final en una materia y el parcial vale un 35% y el final un 65%, uno calcula 35% por la nota del parcial más 65% por la nota del final. O si querés calcular el rendimiento esperado en un portafolio que tiene 25% de las acciones de la empresa A y 75% del capital en acciones de la empresa B, uno calcularía 0,25 por el rendimiento de las acciones de la empresa A más 0,75 por el rendimiento de las acciones de la empresa B. Esto, digamos, es algo que uno usa frecuentemente. Y otro concepto es el de media geométrica. El concepto de media geométrica se usa para calcular medias o promedios cuando las variables tienen un componente acumulativo. Por ejemplo, si la inflación de enero, febrero y marzo fuera enero 2%, febrero 3,6%, y marzo 3,4%. Cuando uno habla de inflación hay un componente acumulativo. Que la inflación de enero sea 2% quiere decir que lo que valía 100 el 31 de diciembre, si tuvieras un índice de precios que tomaba valor 100, tomaría el valor 102, esto sería el 31 del 12, 102 el 31 de enero, tomaría el valor 102 por 1,036 el 28 de febrero, ¿sí? O sea, 102 más el 3,6% sería multiplicar por 1,036 y al 31 de marzo sería 102 por 1,036 por 1,034 el 31 de marzo. Con la inflación hay un componente acumulativo. Por ejemplo, si tenés 10%, para verlo más claro, estos números capaz no se ve tan claro. Son más realistas, pero no se ven tan claros. Entonces, si tuvieras 10% de inflación en un mes y 10% en el mes siguiente, lo que valía 100 vale 110 después de un mes. 110 más el 10%, 121. 110 más 11, 121. O sea, lo que subió en esos 2 meses sería 21%. Hay un componente acumulativo por lo que sube ese segundo mes, que incluye también el aumento del primer mes. ¿Se entiende? Bueno, si uno tuviera que calcular la inflación promedio mensual del trimestre, ¿cómo lo calcularía? Bueno, acá entra una fórmula que es la siguiente. 1 más la tasa promedio mensual, esta sería la tasa promedio mensual del trimestre, por ejemplo, sería 1 más la tasa de enero, más 1 más la tasa de inflación de febrero, por 1 más la tasa de inflación de marzo, y todo eso raíz cuadrada. La idea sería la siguiente: 1 más la tasa acumulada en 3 meses sería igual a 1 más la tasa de inflación de enero por 1 más la tasa de inflación de febrero por 1 más la tasa de inflación de marzo. Esto sería 1,02 por 1,036 por 1,034. Y si haces esta cuenta, esto te da, por acá está el número, la siguiente es un 9 y un poquito más. Es 1,0926. 1,0926. Esto es lo que obtenés. Esto es lo que buscamos. Esta sería la tasa acumulada en los 3 meses. Si vos querés calcular cuál es la tasa promedio, básicamente lo que harías es decir, bueno, 1 más la tasa promedio de inflación mensual sería, ¿sí? De inflación mensual sería
esto elevado al cubo sería igual a esto. O sea, sería, entonces podés escribirlo así, como 1 más la tasa acumulada en 3 meses. Pero es raíz cúbica, ¿no? Porque son 3 meses. Entonces es lo mismo escribirlo de esta manera o elevar todo a la 3 y decir, bueno, 1 más la tasa promedio elevado al cubo es 1 más la tasa acumulada en 3 meses, que es esto, la tasa acumulada en 3 meses. Y esto se lo llama media geométrica. Digamos, cuando entran en juego estas raíces y tasas, se lo llama media geométrica. Esto, digamos, lo van a ver con inflaciones, lo van a ver con rendimientos, porque los rendimientos también acumulan, lo van a ver con tasas de interés. En la medida que uno haga un depósito y no retire, puede ser un plazo fijo o bueno, cualquier tipo de inversión, y uno no retira nada y digamos, los intereses capitalizan, los intereses empiezan a acumular intereses. Entonces entraría en juego este tipo de fórmula. Si uno hace la cuenta matemática de sumar 2 más 3,6 más 3,4 y lo divide por 3, esto te da 9, dividido por 3 sería 3%, entonces eso sería una manera de tener una noción rápida de, bueno, cerca de qué número va a andar la tasa promedio. Cerca de 3%, ¿sí? Sin embargo, cuando uno hace la cuenta, si le hiciera exacta la cuenta, digamos, tiene que hacerlo de esta manera, con esta fórmula, y el valor que va a obtener es este. Esto es 1 más la tasa promedio, o sea, esto habría que restarle 1, multiplicarlo por 100 para tenerlo en porcentaje, le va a dar 2,99%, un poquito menos que 3%. ¿Sí? Es un poquito menos que si uno toma el promedio simple, que digamos no sería lo correcto. Digamos, lo correcto es calcularlo de esta manera. Bien. Veamos el concepto de cuartiles, quintiles y deciles. Si nosotros dividimos el 100% de nuestra muestra ordenada de menor a mayor en grupos de 25%, o sea, tendrías 4 grupos de 25%. El primer grupo tendría las observaciones con menor valor en la muestra. El siguiente tendría las observaciones, 25% de las observaciones que le siguen. Y así, digamos, ordenás de menor a mayor toda tu muestra y lo divides en 4 grupos. Bueno, a estos grupos se los llaman los cuartiles, y básicamente uno muchas veces lo que mira es el valor que cae justo en el 25%. El valor que cae en el 50% es la mediana, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cuartiles, tenemos el primer cuartil, segundo, tercero y cuarto. El primer cuartil sería justo, digamos, la observación que estaría en el lugar del percentil 25, digamos, ordenadas de menor a mayor, que cae acá, en el 25%. El segundo cuartil sería la observación que cae en el 50%, que esto lo llamamos la mediana. El tercer cuartil sería la observación que cae acá en el 75%. Ordenado de menor a mayor, ¿sí? Las menores están acá, de menor a mayor. Menor a mayor. Digamos, o sea, lo que divide estas dos es el 75%. Lo que divide, digamos, estas dos es esta del 25%. Y muchas veces nos interesa también, digamos, tener una noción de
cuán dispersa es nuestra muestra mirando estos dos valores, ¿sí? Lo que sería esta diferencia entre el 75%, el percentil 75 y el 25. Eso se llama en inglés el interquartile range. Sería la diferencia entre el percentil 75 y el 25. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Si en cambio dividís en grupos de 20% y hablas de quintiles. Acá divido en 5 grupos. Son 5 grupos, 20% cada uno. Entonces tendrías que tu primer grupo tienen el 20% con menor valor, el segundo grupo el 20% que le sigue, el tercer grupo el 20% que le sigue, el quinto grupo el 20% con las observaciones con mayor valor. ¿Ok? Y a veces van a ver el concepto de decil, y acá la idea es la misma, solo que acá dividís en 10 grupos, de 10% cada uno. Esto se usa a veces para, por ejemplo, el INDEC, a la hora de informar la distribución del ingreso, muchas veces calcula lo que sería el percentil 90, que esto sería el 10% de la población con mayores ingresos. Bueno, ¿qué ingreso, a partir de qué ingreso tendría? Esto sería lo que llama el percentil 90, el último decil. Y el decil más bajo es el 10% con los ingresos más bajos. ¿Cuál sería el ingreso que estaría obteniendo? ¿Sí? O sea, entre 0 y qué ingreso estaría obteniendo. Y calcula esta diferencia de digamos, cuántas veces este ingreso entra, digamos, cuántas veces representa el ingreso más alto del ingreso de las personas más pobres, ¿sí? Si entra 6 veces, o 10 veces, o 20 veces. Digamos, uno estaría mirando este indicador de este ingreso que te da acá del percentil 90 dividido el ingreso del percentil 10 como un indicador de distribución del ingreso. Digamos, cuanto más alto sea este número, peor es la distribución del ingreso. Si todas las personas tuvieran el mismo ingreso, digamos, estos dos valores serían iguales, en el caso extremo de que todos tuvieran el mismo ingreso. Digamos, si casi no hubiera distribución del ingreso, casi todas las personas tuvieran un ingreso muy parecido, estos dos valores no serían tan diferentes. Esa es, digamos, un poco la idea. Y a veces van a ver el término percentil, que, digamos, acá lo estamos usando. El término percentil, lo que me está diciendo es, bueno, si lo dividieras en grupos de 1%, digamos, ¿cuál es el 1% con menores ingresos? ¿Cuál es el 1% con mayores ingresos? A veces en los exámenes internacionales, cuando uno rinde un examen internacional, te dicen, bueno, tu percentil fue 90%, eso quiere decir que estuviste en el 10% mejor que dio ese examen. O 76%, eso quiere decir que estuviste entre el 24% que dio mejor ese examen, ¿sí? Hubo 76% que lo dio peor que vos. Eso sería el percentil 76, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Preguntas? Uno puede hacer esto también con las notas, digamos, a veces
querés ver, digamos, en un grupo muy heterogéneo de alumnos, digamos, lo que te puede pasar es que haya algunos alumnos que dieron un examen excelente y otros que dieron un examen muy flojo. Entonces uno muchas veces, digamos, no querés que eso pase. Una manera de verlo es que, digamos, el rango intercuartil, digamos, estos dos valores te dan muy alto. Digamos, eso es algo que uno no quiere que pase. Y bueno, y finalmente lo que les comentaba de los deciles y los percentiles. Un percentil 95 quiere decir que acá el ejemplo es, si en un examen te informan que obtuviste 790 puntos sobre un total de 800 y que te ubicaste en el percentil 95, lo que te están diciendo es que con 790 puntos o más, hubo 5% de los que dieron ese examen en todo el mundo, bueno, todos los que dieron ese examen, y bueno, que el 95% dio un examen que tuvo menos de 790 puntos. ¿Sí? ¿Preguntas? Y bueno, lo que les contaba del INDEC, los ingresos promedios de los diferentes deciles es algo que publica el INDEC a la hora de hablar de distribución del ingreso y la desigualdad de los ingresos. Sí. ¿Ese número en cuánto anda más o menos? El que explicaste de la división del INDEC. Te lo confirmo porque acaba de salir hoy el último indicador de la UCA. Te lo confirmo el miércoles con el trabajo. Pensaba traerles justo esta información para discutirlo acá en clase. Sí, ha crecido la desigualdad de ingresos y ha crecido mucho la pobreza en los últimos meses y vamos a hablarlo en la clase que viene. ¿Sí? El rango a secas, cuando uno habla de rango a secas, es la diferencia entre la observación con mayor valor y la de menor valor. En el ejemplo de las calificaciones sería el mejor examen fue 93, el peor fue 16, el rango sería 77. Y bueno, esta es una medida que captura de alguna manera la dispersión que hay en la muestra. Es una medida que captura la dispersión, una medida, digamos, más apropiada es trabajar con este valor, ¿no? El percentil 75 menos el percentil 25, que se lo llama el rango de intercuartiles, ¿sí? Entre el último cuartil y el primero. Digamos, esto es una mejor noción de dispersión que el rango, digamos, porque en el rango, digamos, dependiendo de cuál sea tu base de datos, pero vos podés tener una observación con un valor altísimo o bajísimo y el rango te estaría dando un número muy alto. Cuando uno trabaja con el percentil 75 menos el percentil 25, digamos, ahí ya, digamos, esos valores extremos los dejas de lado, porque acá los valores extremos estarían acá arriba. Serían esas primeras observaciones con menor valor, o acá abajo serían esas observaciones con el mayor valor. Esto es lo que se llama el rango intercuartil, ¿sí? Hacer percentil 75 menos percentil 25. Uno podría hablar de rango entre el último quintil y el primer quintil, que sería ser percentil 80 menos percentil 20 también. O hacer rango entre deciles, percentil 90 menos percentil 10. Uno podría definir cada uno de estos conceptos en la muestra e informarlo. ¿Preguntas? Consulta, ahí en el pizarrón quedó Q4 menos Q1, sería Q3. Sí, este Q4 así lo van a ver en los trabajos, sería el percentil 75.
75% y este Q1 sería el percentil 25%. Esto sería el Q4 menos Q1, ¿sí? Acá estaría la mediana. Entonces uno puede informar la mediana y puede informar el rango entre intercuartiles, que sería el percentil 75, que es lo que divide el grupo 3 del grupo 4, y restarle el percentil 25. Estas, ¿no? Estás haciendo este valor menos este. ¿Sí? Bueno, hablemos un poquito de desvíos. El desvío absoluto promedio es el promedio del valor absoluto de la diferencia entre una observación y su promedio. O sea, si vos tenés observaciones de una variable x y le restás su media, su promedio, su promedio simple, y estas barras quiere decir valor absoluto. Valor absoluto es, si vos tenés valor absoluto de un número x, esto quiere decir que es x si x es positivo y es menos x si x es negativo. En otras palabras, lo que estás diciendo matemáticamente es el valor absoluto, un número positivo es ese mismo número, mientras que el valor absoluto, un número negativo, es sacar el signo menos, convertirlo en positivo. Eso es lo que hace la función valor absoluto. Entonces, así es como lo escribimos, ¿no? Es llave y si el valor es positivo es ese mismo valor. Si el valor es negativo, le pones un menos adelante. Al ser negativo y ponerle un menos adelante, lo convertiste en positivo. Entonces, esto es lo que hace la función valor absoluto. Y lo que uno estaría haciendo acá es calcular la suma de los desvíos absolutos de x menos x barra. Esto no va a ser cero. Lo que veíamos antes es que esto, sin estas barras de valor absoluto, eso era cero. Esto así definido no va a ser cero. Esto es una medida de dispersión de las observaciones. En el ejemplo de las calificaciones, el promedio era 61. Entonces, si ordenamos en realidad no hace falta tenerlas ordenadas para calcular esto. Uno haría 47 menos 61, eso te da un valor. Esa es la diferencia. El valor absoluto de la diferencia sería ese mismo valor con el signo más, si tiene un menos, y queda igual si es positivo. Uno hace la sumatoria y divide por n. Ese sería el valor promedio del valor absoluto de la diferencia. Y otras medidas de dispersión, especialmente estas son más usadas, es la varianza y el desvío estándar. La varianza se calcula como la sumatoria de x menos su promedio al cuadrado. Cuando vos elevás al cuadrado, lo que está acá adentro, si es positivo, sigue siendo positivo, elevado al cuadrado, y si es negativo, lo convertiste en algo positivo. Entonces, esto va a ser siempre algo positivo. Entonces, es digamos, algo parecido a estar tomando valor absoluto, porque cuando tomabas valor absoluto, lo estabas convirtiendo automáticamente en positivo. Es parecido, pero bueno, no es exactamente lo mismo. Al estar elevando al cuadrado, o sea, elevar al cuadrado, algo que es más grande que uno te lo agranda y algo que es más chico que uno te lo achica. Es la única diferencia. Pero digamos, en ese sentido son distintas medidas de dispersión y dividimos por n-1 para tomar un promedio de digamos, todas estas. A veces se divide por n, otras veces se divide por n-1. Sí. Es una propiedad de los estimadores. Es una propiedad que les voy a contar más adelante en otra clase. Al dividir por n-1, lo que tendrías es un estimador que se llama que es insesgado. O sea, el promedio de esto, el valor esperado
de este estimador va a ser la varianza, ¿sí? Pero es una propiedad teórica, no es algo que uno pueda corroborar en la práctica. Muchos software te dividen directamente por n-1, pero digamos, a veces también en algunos trabajos lo dividen por n, ¿sí? Porque son distintas propiedades teóricas que uno tendría. Algunos métodos de estimación dividen directamente por n-1, otros te dividen por n. Por ahora lo vamos a ver como dividido a n-1, porque de hecho el Excel te lo toma n-1 y lo vemos de esta manera. Pero la idea sería tomar un promedio de estas sumatorias, de todos estos valores de acá elevados al cuadrado, es tomar un promedio. Ahora, el problema que tiene usar la varianza es que las unidades de medida de la variable, por ejemplo, imagínense que x es una variable en dólares, al elevar al cuadrado te quedan dólares al cuadrado. Entonces, desde el punto de vista de interpretar el número, cuando vos querés interpretar el número que te da esa cuenta, intuitivamente, digamos, no podés, porque estaría en dólares al cuadrado la interpretación. Tendrías que dar una interpretación en dólares al cuadrado. ¿Y qué son dólares al cuadrado? No podés. Entonces, algo que se usa normalmente es tomar la raíz cuadrada de esto, y eso se llama desvío estándar. Y cuando uno toma la raíz cuadrada de eso, de esos dólares al cuadrado, ahora son dólares. Entonces, eso sí tiene una interpretación en la misma unidad de medida de la variable x. Que, bueno, en general, digamos, pueden ser dólares, pueden ser litros, ¿sí? Si fueran litros, estás midiendo una variable en litros, digamos, litros al cuadrado es algo que, digamos, es un poco difícil de interpretar. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Sí, es tomar la raíz cuadrada de la expresión que teníamos recién. En muchos trabajos lo van a ver con una SD de Standard Deviation, de las iniciales en inglés. SD, Standard Deviation. Y bien, bueno, y digamos, estos conceptos a veces se pueden referir también tanto a una muestra como, digamos, esto es algo que uno puede calcular, pero uno también puede referirse a la varianza poblacional. Digamos, si tuvieras que tu variable, digamos, puede tomar ciertos valores con ciertas probabilidades, uno puede hablar también de una varianza, un desvío estándar de la población. O sea, estos conceptos se pueden aplicar a una muestra como también a una población. En el ejemplo de las notas, entonces uno tendría todas las notas, este es el promedio, esta es la diferencia. La diferencia, o sea, estos valores de acá elevados al cuadrado sería esta columna de acá. Y una vez que tenés calculadas todas estas diferencias al cuadrado, las sumás y dividís por n-1, o sea, eran 20 observaciones, dividís por 19. Y así obtendrías la varianza, que, digamos, si hacen la cuenta es 558,2, y si tomas raíz cuadrada de este número, eso te daría el desvío estándar, que es 23,6. O sea, 23,6 es el desvío estándar, ese 23,6 lo interpretás en términos de los puntajes del examen. Vos podés decir, bueno, la media fue 61 con un desvío estándar de 23,6. ¿Ok? Y, digamos, eso te puede resultar muy útil. Vamos a ver más adelante que cuando uno habla de la distribución normal, la distribución normal, esto lo vamos a ver en las próximas clases, pero la distribución normal, digamos, esta es la idea de esto que llaman también la campana de Gauss o distribución gaussiana. La idea es que esta es la frecuencia
de las observaciones, esto de acá tendríamos acá, sería el promedio. En este caso, dirías, bueno, 61 fue el promedio. Y si las notas en este examen de estos alumnos tuvieran una distribución normal, una de las cosas que uno puede decir es que aproximadamente uno tiene 95% de las observaciones. Si a la media le resta 2 desvíos estándares o le suma 2 desvíos estándares. O sea, si vos te mueves en más menos 2 desvíos estándares, o sea, en más menos 2 veces 23,6, o sea, estarías hablando 47, 61 más menos 47, bueno, ahí estarían el 95% de las observaciones, en la medida que, digamos, estos siguieron la distribución normal. Entonces, el concepto de digamos, desvío estándar te puede dar una noción bastante acabada de, digamos, cómo es tu muestra, cómo son las realizaciones, si supieras que sigue una distribución normal, ¿no? O sea, tenés esa... O sea, si tu muestra siguiera no sigue claro, la población. Si tu muestra fuera normal, digamos, si tu muestra, digamos, en definitiva es una extracción que vos haces de la población. Si vos supieras que la población de datos es normal y tu muestra es aleatoria, de manera que vos sacaste todos los datos al azar y supuestamente esa muestra también, digamos, sigue La suposición a la población, es sobre la población. sobre la población, sí, Okay. sobre la población. Básicamente vos lo que podrías estar diciendo es que moviéndote más o menos 2 desvíos estándares tendrías un 95% de ocurrencia, de caer acá, ¿sí? O sea, en esta cola de la distribución hay un 2,5% y en esta otra cola de acá habría otro 2,5%, ¿sí? Dejás 2,5% en cada cola. Eso es lo que estaría más allá de esos 2 desvíos estándares. ¿Preguntas? Bueno, hagamos un intervalo. Paramos 10 minutos. ¿Está bien?